Buenas, cordial saludo, profesor Raúl. En el día de hoy, mi compañera Laura Cristina Ramírez y mi persona María Fernanda de la Hoz compartiremos con usted nuestro código para la solución del problema de absorción del dióxido de carbono del parcial. Tenemos inicialmente que importamos las librerías SYS con el fin de que nos abra y nos corra como tal el programa. De esta librería que observamos en pantalla, vamos a importar QApplication, QTable Widgets, QApplication, porque vamos a utilizar aplicaciones y para que también nos la corra, ¿cierto? QTable Widgets Item porque vamos a utilizar tablas, QMain Window porque esa va a ser como nuestro lienzo donde vamos a crear toda nuestra interfaz, QH Box Layout con el fin, eso porque vamos a utilizar un horizontal layout para la gráfica, que le vamos a agregar un widget. Y un Q Message Box para el final, para que nos deje si salir o no salir del programa. Vamos a importar de matplotlib.figure, vamos a importar NumPy, de la librería que observamos en pantalla vamos a importar load.ui, porque como nuestro archivo de la interfaz es tipo UI, para que nos permita conectar y poder correr perfectamente. Y también vamos a importar cierto método de la librería como Figure Canvas para que nos pueda cargar todas las herramientas para el diseño del gráfico. Bueno, luego vamos a crear una de las clases que va a ser Minecraft Canvas. Esta es la que nos va a permitir mostrar la interfaz de los gráficos los gráficos, perdón, en la interfaz. Vamos a definir una función que va a ser la inicialización. En esta se van a mostrar parámetros como el ancho, el largo y los píxeles que se van a presentar. Se crea un objeto de la figura con estos mismos parámetros donde se da figure size, sea ancho, largo y los píxeles. Luego vamos a crear un self.access. Este lo que va a hacer es mostrarnos la proporción en la interfaz que va a tomar el gráfico, y luego se inicializa la clase mediante la opción figure canvas.initialization. Listo, ahora vamos a crear una clase que se llama ventana absorción. En el QMain window vamos a crear como siempre el def de init, super, que como ya le dijimos en el video anterior, también es porque este super es como una función llamada padre y la ventana, en este caso ventana absorción, es la función hija. Y lo que va a hacer es que esa función de ventana absorción se puede llamar en cualquier otro momento con super. Y bueno, load UI, donde vamos a ingresar ventana-absorción, que así es como se encuentra guardada nuestra interfaz. Y en este caso, como vamos a tener dos gráficos y vamos a poner self.setup1 y self.setup2. Bueno, vamos a definir los setups. Tenemos que el setup 1 va a ser self.bottom graphical, ese es el nombre de nuestro primer botón. Luego tenemos el botón guardar. Ambos funcionan o se conectan mediante un clic, y lo tenemos mediante el graficar-datos, que es la función 1. Bueno, graficar datos 1, que es una función, y la otra que va a ser cargar datos. Tenemos un layout. Este es QHBox Layout. Este permite acomodar las gráficas, en este caso de manera horizontal, de forma que pues se den los gráficos de manera organizada. Tenemos un set.campo-gráfico 1 con el set layout. Esta es la forma en la que se ubica el gráfico dentro de un campo que se le determina como el tamaño. Y luego se crea un objeto para el manejo de los gráficos, que va a ser set.ss1 MyGraphCanvas, que va a tener los mismos parámetros que mencionamos anteriormente. Luego se añade el campo de gráficos. Este es un layout. Este es el widget de este, y es básicamente donde se ubica el gráfico sobre el campo gráfico. Para el setup 2 hacemos lo mismo. En este caso se utiliza datos 2, funcionan bajo los mismos parámetros, igual que para el canvas. Y luego vamos a definir el método para la carga de datos. Listo, la función de cargar datos, vamos a mostrar esos datos que observamos en pantalla. Cada uno está con un line edit en la interfaz con resultados 1, resultados 2, hasta resultados 10 respectivamente de cada uno y nos los muestra, como lo vamos a observar después.
Luego vamos a tener bueno, cabe resaltar que en este caso, en este ejercicio se van a hacer de dos formas, una de forma cinética y otra por isotermas. Entonces, por eso tenemos varios datos. El CE, el N2, que es para el caso de las isotermas, tenemos QE1, QE2, QE3, que es también para el caso de las isotermas, y esas condiciones iniciales que vemos a continuación, y el N hacen parte de la absorción cinética, pues la cinética de absorción. Bueno, vamos a crear también dos tablas, tabla 1 y tabla 2. La tabla 1 correspondiente a los valores ya resueltos de Qt1, Qt2, Qt3, de acuerdo al biochar que se utilice. Y la tabla 2, donde vamos a utilizar ya los datos para las isotermas, que es E, QE1, QE2, QE3, también de acuerdo al biochar, ¿cierto? Entonces definimos tres funciones para poder resolver la primera cinética de absorción por el ejecuta orden 4. Entonces definimos las tres funciones de acuerdo a dQt dt, que es la derivada donde se va a resolver. Tenemos tres, vamos a crear un np.ceros para cada uno, un edo1 rk4, edo2 rk4 y también para el edo3. Y eso lo vamos a llenar después. Indicamos los valores iniciales para que el ejecuta orden 4 nos pueda resolver la ecuación. La planteamos en ejecuta orden 4 que nos retorne xy y ahí queda la parte de ejecuta. Y para ejecuta también tenemos después para ese caso absorción, de la cinética de absorción, un i en un rango de 1 hasta n. Entonces lo que vamos a ir llenando es como hacer el barrido como tal de todos los valores y el cálculo de estos para que no los arroje. Entonces ahí ya tenemos para EDO1, EDO2 y EDO3, ¿cierto? Y después tenemos ya los for para que nos llenen las dos tablas, tabla 1 y tabla 2. Entonces tenemos para la primera tabla un rango de 0 hasta n y vemos que va a ser desde i en la parte de la izquierda, 0, 1, 2, 3, de acuerdo a lo que vamos a necesitar en la tabla. Y bueno, va a ir t, que es nuestra x, que va a ser con respecto a i, edo1 rk4, edo2 y edo3, también con respecto a i. Y para el segundo for es para la segunda tabla, que es de las isotermas, también lo mismo, en este caso nuestro x va a ser ce y nuestras y van a ser, pues como vamos a graficar en este caso, tres curvas, QE1, QE2, QE3, al igual que en el de la cinética de absorción. Bueno, ahora vamos a definir la función de graficar datos. En esta nuevamente mencionamos cuáles son los datos que son parámetros. Esto con el fin de evitar como errores dentro de esta parte. Luego definimos cada una de las funciones nuevamente de las que acabo de hablar Mafe, la EDO1, la EDO2 y la EDO3, y armamos la matriz nuevamente. Esto se hace con el fin de evitar como que nos muestre errores porque no conoce los valores. Y mostramos la EDO1RK4, la EDO2 y la EDO3. Definimos K4, el for i, in range de 1 a 9 y luego empezamos con la parte de graficación básicamente. Para la primera parte tenemos self SC1 de access clear. Esto se hace 2 veces para limpiar la consola o bueno, la parte donde vamos a graficar. Tenemos el plot que va a ser T con EDO1, T con EDO2 y T con EDO3. Esto es porque tenemos tres variables en las que en las que se mantiene T, cambian estas otras. Luego vamos a nombrar los labels. En X label va el tiempo, en el Y label va la capacidad de absorción del CO2. El título de la gráfica va a ser cinética de absorción de CO2 y le pedimos que nos el gráfico de esta. Luego definimos la gráfica de los datos 2, que es la parte de las isotermas. Tenemos nuevamente los datos que los mostramos nuevamente con el mismo fin, que es evitar errores, y decimos que nos limpie, en este caso, para el SC2, decimos que en este caso la X va a ser CE, la Y va a ser el QE1, como son tres, entonces hacemos el CE, QE1, QE2 y QE3.
tenemos el set X-label, el X-label va a ser concentración de adsorbato, el Y-label, el Y va a ser absorción de CO2, el título de esta gráfica va a ser isoterma de absorción de CO2 y le pedimos que no lo grafique. Listo. Por último, vamos a definir una función de close event para que nos dé un resultado, que es lo mismo que aquí utilizamos el Q message box y para que nos diga, no sé, alguna cuestión, pues una pregunta de salir o no. Si la respuesta es sí, entonces va a aceptar y va a salirse del programa y si la respuesta es no, simplemente lo va a ignorar. Para la aplicación, coapplication, en este caso para iniciar y para que nos dé los argumentos pertinentes del programa, la API principal, que es la ventana de actuación en nuestro caso, y que nos la muestre con punto .show, y en este caso para que también se salga del programa con .exit. Bueno, ahora corremos el programa y luego que nos aparezca la parte de la interfaz, damos guardar los datos, aparecen los datos que son parámetros, los datos que nos proporciona la tabla, graficamos y obtenemos las gráficas de cinética de absorción y la isoterma de absorción de CO2. Y eso sería todo nuestro código. Muchísimas gracias, profe.